Bienvenidas y bienvenidos a Conócete. Soy Paloma Orona García y hoy les compartiremos la segunda y última parte de la exposición Los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, ponencia a cargo del doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, profesor e investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral en el marco de la serie Justicia y Litigio Electoral. En este espacio conoceremos un poco sobre los procesos de selección de autoridades tradicionales a través de sistemas normativos electorales que han perdurado en pueblos y comunidades indígenas desde tiempos ancestrales. Acompáñenos. Por ejemplo, en México tenemos el uso positivo incluso de saludar al que cumple años o celebra su santo, ¿sí? Le cantamos las mañanitas, ¿verdad? Y así se hace, y se ha hecho quién sabe desde cuándo, o sea, esto viene de generaciones atrás. Bueno, pues ese es un uso, porque yo no lo hago nada más, sino lo hace mi pueblo, la gente acostumbra a eso, pero todavía es un uso. Porque hay buenos usos y malos usos. El mexicano es muy hospitalario, eso es un buen uso. No dejamos a la visita desairada. Si al salir de aquí me encuentro a un señor que habla inglés, por ejemplo, un turista norteamericano, y me pregunta y no sé inglés, pues digo, espérese, ¿verdad? A ver, ¿usted sabe inglés? A ver si le entiende. O sea, no lo dejo solo. No digo yo no sé inglés y muérase, ¿y qué hace? A mí qué me importa, no. Sino me preocupo, ¿verdad? A ver, alguien que entienda su idioma, alguien que lo oriente. No creas que en todos lados son tan amables. Si tú vas a otro lugar de otra habla y no te entienden, te dejan con la palabra en la boca. No creas que son tan amables como el mexicano. Entonces nosotros tenemos ese uso. Somos amables con el visitante. A veces exageradamente amables. Queremos que su santidad, con todos los años encima y sus achaques, le llevemos mañanitas a las 3 de la mañana y salga el Santo Padre con su sombrero de charro y a dar… Oye, el Señor tiene que descansar, ¿verdad? Y a lo menos que puede hacer a sus años es pedir unas horas de reposo. Y así lo hacemos hasta con nuestro día a día. No me invitas, me secuestras, ¿verdad? Ya son las 3 de la mañana, ya me quiero ir y pues inventas, ahorita vienen los mariachis, ahorita van a servir el pozole, o sea, tengo que inventar. Mañana me operan de corazón abierto, viene mi tía de Chicago, ya no sé qué decirte porque no me dejas salir, me entrampas. Ese es el uso aquí. Pero pues hay también malos usos, por ejemplo, somos impuntuales. Por eso nunca nos citamos a una hora precisa. Te veo a las 8:42 en Sambors para desayunar. No, entre 8 y 9, como tirándole a las 10, ¿verdad? Entonces somos impuntuales. Hay otros pueblos que son muy puntuales. Ya sé que tú eres la excepción, pero no estoy hablando de las excepciones, estoy hablando de lo que se estila en la sociedad. Entonces hay usos buenos y hay usos malos. Pero vamos al cuarto circulito. El cuarto circulito, ¿quién tiene ahorita cuál es el cuarto? La costumbre. La costumbre, y estoy hablando entre abogados, porque todos ustedes son abogados, yo así lo entiendo. La costumbre es una fuente formal del derecho. Así como hay ley, jurisprudencia, bueno, pues también hay costumbre. La costumbre es una fuente formal e implica que hay una conducta reiterada que además se vuelve obligatoria. O sea, ya no está en mi decisión aplicarla o no, sino que ahora tiene fuerza del derecho, ¿sí? Y así aparecen las costumbres, por ejemplo, en el derecho mercantil, ¿sí? Entonces, pues van tomando fuerza. Y necesariamente la costumbre ya no puede ser buena y mala, porque el derecho no nos puede obligar a hacer algo negativo. Desde la época de los romanos se hablaba de una característica del derecho. El derecho es bonitas,
así bonitas, no bonitas, bonitas son tus amigas, no, derecho es bonitas. ¿Y qué significa que sea bonitas? Significa que solamente nos conduce al bien, la norma no puede llevarnos al mal. Entonces ya es una fuente formal, ya puede ser exigida en los tribunales, ya forma parte de la normatividad. Entonces fíjate cómo se fue subiendo de tono del hecho social al hábito, del hábito al uso y del uso a la costumbre. Y entonces aquí nuestra Constitución señala usos y costumbres de los indígenas. Los usos pueden todavía ser negativos, la costumbre ya no. Entonces, cuando por ejemplo se discrimina a la mujer, si alguna comunidad dice, pues mire, usted diga lo que quiera, pero aquí las mujeres no participan, ¿eso será un uso o una costumbre? Un uso, porque si fuera costumbre ya no podría tener esa discriminación y por eso la Constitución misma señala que se reconocen los usos y costumbres en la medida que no atenten contra los derechos de las personas y la equidad de género, o sea, los derechos de la mujer. Pero en este caso la Constitución está hablando de los usos, porque la costumbre necesariamente ya debe tener la elevación de fuente formal. ¿Usted quería decirnos algo? Se me figuró. A ver, alguno de ustedes, creo que usted mencionaba que se margina a las mujeres en alguna comunidad. No ubiquemos cuál, pensemos en alguna. Esto es cierto. La mujer indígena, en este caso, está sufriendo marginación, no de las personas de la parte occidental, sino de su propia comunidad. Quien la margina no es el INE, no es el tribunal, no soy yo que ando aquí en el metro, porque ni siquiera tengo relación o contacto con esa persona. Quien la está marginando es su propia comunidad, su marido, su padre, su hermano. Es decir, que por tradición, por fuerza de los años, han considerado que la mujer tiene otro rol. Entonces, pues no les cabe el caso, por ejemplo, si hay que darle un bastón de mando, que es un elemento masculino, pues que lo lleve una mujer. Y entonces se la margina. Hubo comunidades, ahora cada vez va siendo menos, en donde el voto en el derecho consuetudinario se daba por familia. Es decir, yo como jefe de familia llego y digo que todos los mayores de edad de mi familia votan por A. O sea, yo recojo el voto, según yo, de mi mujer y de mis hijos y yo doy el voto. Pues eso, desde luego, por muy arraigada que esté la costumbre, choca con un derecho fundamental, el derecho de votar y ser votado. ¿Sí se dan cuenta? Entonces aquí se está perdiendo un principio del voto, que se conoce como la universalidad del voto. Y naturalmente que ese tipo de elección puede ser anulada en un tribunal electoral. Puede ser anulada sencillamente porque por muy tu costumbre que sea, estás afectando derechos de la mujer, etc. La misma Constitución está limitando, está diciendo que se aplicará el sistema consuetudinario en tanto cuanto no afecte derechos fundamentales o la equidad de género. Porque de lo contrario, esa población quedaría desprotegida. Otro ejemplo, en algunos lugares es muy importante la figura del tequio. El tequio es un servicio que la persona que está en una comunidad debe prestar a su comunidad, de acuerdo a su edad y circunstancia. Pero están obligados al tequio en términos generales todos aquellos mayores de 15 años, si no es que antes, y hasta los 60 años. Están obligados a tequio. Y el tequio es muy importante para la comunidad, porque a través de él se da a conocer la persona frente a la comunidad. Se ve quién es honrado, quién es
bien dispuesto a servir a la comunidad, quien está comprometido con la comunidad. Y eso permite que vaya ascendiendo en cargos. Ajá. Entonces, el no prestar tequio hace que al momento de elegir se impida que esas personas que no hicieron tequio participen en la votación. Y a veces son comunidades enteras, por ejemplo, delegaciones de policía. Se dice, los de San Andrés tal, esos no van a votar. Pues sí, eso está muy bien, nada más que ahí violas, ahí te enfrentas con el principio de universalidad del voto. Entonces, en estos casos, sí el órgano que juzgue esta elección tendrá que valorar si debe o no considerarse la legitimidad o ilegitimidad del procedimiento, o sea, calificarlo. Tendría que ponderar quiénes participaron y quiénes no lo hicieron y por qué. Y no es tan sencillo, ¿sí? Habría que ver exactamente por qué estas mujeres no participaron y por qué esa comunidad no participó. O sea, sí es posible que se llegue a chocar entre lo que la comunidad considera como sus derechos tradicionales y los derechos fundamentales de las personas. Y a propósito de eso, vamos a dar otro dato que es importante. Cuando hablamos, si queremos hacerlo de usos y costumbres en materia electoral, o queremos hablar de normatividad consuetudinaria en materia electoral, nos vamos a encontrar que esos modos de elegir no son de los indígenas, sino son de los españoles. Yo sé que esto que estoy diciendo te mueve el tapete, ¿verdad? Pero permíteme una cosa, en la época de la prehispanidad, ¿te acuerdas lo que decía la OIT? Pueblos que derivan de los que estaban originalmente y han conservado. Bueno, pues permíteme decirte que entre nuestras comunidades prehispánicas no existió la democracia. Nuestros indígenas, antes de llegar a los españoles, no elegían a sus gobernantes. Lamento decirte, yo que más quisiera decirte que aquí había democracia, pero no la había, ¿sí? Había un sistema de autoridad piramidal, de un grupo aristocrático que gobernaba sobre los demás. Lo más que llegaron a avanzar, por ejemplo los aztecas, fue en un consejo electivo. Cada tlatoani, o sea, cada rey, era designado por un cuerpo aristocrático formado por un grupo que representaba a los nobles, a los pilis, otro grupo que representaba a los calpulis, el gran sacerdote, ¿sí? El primer ministro, que era el Cihuacóatl, y los comandantes de las órdenes de Tigre y de Jaguar. Se reunían a la muerte del anterior y designaban al nuevo monarca. Tenían limitaciones para nombrarlo. Primero debería ser de la familia del anterior, para conservar una sola familia que según su mito derivaba de un dios, de Huitzilopochtli, el dios principal. O sea, los reyes aztecas eran semidioses en esa concepción. Entonces tenía que ser de la familia del anterior, no necesariamente el hijo. Podía ser el primo, el sobrino, pero tendría que ser de la familia. 2, tenía que ser varón, nunca se eligió a una monarca. 3, debería ser una persona cuyos méritos militares o religiosos fueran suficientes, ¿sí? Y entonces ellos designaban, pero no era una elección popular. El pueblo azteca no iba en bola ahí a ver cómo iba a ser el nuevo Tlatoani. Era un grupo aristocrático. De manera que los usos y costumbres que ahora se tienen para las elecciones consuetudinarias no derivan de la prehispanidad, derivan de los españoles. A ver, ¿por qué? Los españoles tampoco vivían una democracia, tenían una autoridad centrada en el rey. Todo acto de autoridad se hacía en nombre del rey.
desde una detención de un delincuente que iba por ahí. ¿Tú te acuerdas lo que decían? Alto en nombre del rey. El rey ni sabía nada al otro lado del mar, pero la autoridad actuaba así, alto en nombre del rey, ¿verdad? Bueno, pero entonces fíjate una cosa, el único lugar donde los vecinos podían de alguna manera participar en una democracia incipiente, o sea, así muy elemental, era en el nombramiento de las autoridades de su ayuntamiento, que es el gobierno de los municipios. Esta figura de municipio y de ayuntamiento viene desde la época de los griegos, desde la ciudad-estado de Grecia, pasa luego a Roma, luego a España, que fue una de sus colonias, y luego se establece en América. Cuando se tenía que nombrar a las autoridades del ayuntamiento, los vecinos varones, jefes de familia, elegían a las nuevas autoridades. Las leyes de Indias de 1680 establecen que el primer domingo del año, a la salida de la misa principal, que era la de las 12 del día, llegaban al atrio de la iglesia las autoridades que ya se retiraban y decían allá a los vecinos, nosotros ya nos vamos, ya se terminó nuestro periodo, entonces hay que suplirlos, hay que nombrar a los nuevos, al corregidor, a los regidores, a los síndicos, en fin, la composición del ayuntamiento. Y entonces proponían, como tú cuando ibas a la escuela y proponías a tu jefe de grupo, pues que sea Juan o que sea Esteban, y luego se votaba entre Juan y Esteban. O sea, era espontáneo. Y a mano levantada o en ovación, pues igual que ahora se hace en muchos pueblos indígenas. Y se tomaba, desde luego, para nombrar a esas personas había también limitantes. Tenían que ser personas que vivieran ahí, que fueran vecinos de la localidad. También tenían que ser personas que no tuvieran antecedentes criminales, no fuera a ser un ladrón, una cosa de estas, y que tampoco tuvieran antecedentes con el Tribunal del Santo Oficio, no fuera a aparecer por ahí un hereje, ¿verdad? Entonces teníamos que ver que no tuviera esos antecedentes. Y que claro, la comunidad lo consideraba competente. Y entonces a mano levantada o por aclamación se elegía a esos miembros del ayuntamiento. Todavía tenían que pasar por el visto bueno del gobernador de la provincia, porque éste podía vetar a alguno de ellos si no lo consideraba idóneo. Pero entonces fueron las comunidades indígenas las que al elegir, ¿te acuerdas que se llamaban repúblicas? Al elegir a sus ayuntamientos lo hacían de acuerdo con el sistema que los españoles tenían en la República de Españoles. Entonces eso de mano levantada y todo aquello no es de los indígenas. Nuestros indígenas prehispánicos no votaban, no conocieron lo que era una democracia y una elección. Los españoles lo tuvieron en el ayuntamiento y de ahí viene la raigambre, de ahí viene la tradición. Ahora bien, otra cosa importante, no era posible que alguien se reeligiera. Había que dejar un espacio, por ejemplo, yo, luego me retiro, viene otra persona y ya pasado un año puedo yo otra vez lanzar mi candidatura. El dejar un espacio entre un gobierno y otro, nuestro pueblo siempre ingenioso le llamó la ley del hueco. Yo dejo un hueco, o sea, yo ahorita gobierno, termina mi periodo, me retiro, ahora entra usted, y una vez que usted termine puedo yo aspirar a regresar, la ley del hueco. Entonces esto sí es importante para que no nos vayamos con ideas pues un tanto extrañas en la historia y que pensemos que nuestros indígenas tenían sistema electivo, lamentablemente no lo tuvieron. Vamos a ver ahora el marco normativo. ¿Puede pasar a la siguiente? Miren, este esquema es muy ilustrativo. En este curso no tenemos examen, sería bueno tener un examen al final, ¿verdad? Hacia las 10 de la noche hacer un examen a ver cómo nos fue.
Pero mire, si hubiera examen, esto sería un magnífico acordeón. Se lo tatúa usted en el brazo y ya la hizo. Mire, van ustedes a ver que son ahí como si fueran unas esposas de esas que usan para detener a los delincuentes. Pero son unos círculos que van dando idea de distintos niveles. Lo que está más abajo es el orden local, digamos el estado de Oaxaca, por decir algo. Lo que sigue hacia arriba sería el nivel federal, nacional. Luego lo que sigue, ¿sí? estos de arriba, el tercer nivel, son las convenciones que afectan a América y las de hasta arriba son al nivel mundial. Se trata de documentos que hay que conocer, que hay que estudiar. Es imposible en un tiempo tan breve como el que yo tengo la oportunidad de hablar con ustedes, pues tomar cada documento y establecer a qué se refiere y todo aquello. Pero ustedes pueden, con la facilidad de la computadora, bajarlos y observarlos. Por ejemplo, aquí tengo los más importantes hacia mi mano derecha. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración surgió en 1945. Acababa de terminar la guerra terminó en agosto y esto se hace para octubre del año 45. Hace rato ustedes hablaban de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y todo lo que ahí ocurrió, pero sí recordemos que la Segunda Guerra Mundial trajo consigo algo muy grave, la violación así fuerte, terrible, definitiva, de los derechos de las personas, hablando de grandes comunidades. Nosotros sabemos que la represión nazi afectó no solamente a la comunidad judía, sino a otros pueblos como los polacos, los húngaros, los austríacos, fueron víctimas de los campos de concentración y todos esos horrores. Durante la guerra se cuidaron muy bien los infractores de que no se conociera bien a bien lo que sucedía en esos campos de concentración. Pero como la guerra la perdieron ellos, pues ya no fue posible esconder todo lo que había pasado ahí. Imagínense en 45, a raíz de los juicios de Nuremberg, cuando fueron procesados algunos exnazis y se conoció ante la opinión pública universal los horrores de los campos de concentración, pues la gente estaba a punto más que horrorizada. Y surge aquella idea de nunca más, o sea, eso no debe volver a ocurrir. Dentro de ese contexto es que se da ese documento de la Declaración de los Derechos Humanos. Fíjense una cosa importante, no era la primera vez en el mundo que se reconocía derecho a las personas en colectividad. El antecedente ya en el mundo occidental, que tenemos más a la mano, data de 800 años. El pasado 15 de junio, el lunes 15 de junio, de esto hace unas 3 semanas aproximadamente, se celebraron 8 siglos de que en Inglaterra se firmó la Carta Magna. ¿Sí han oído de ese documento? La Carta Magna. Ese documento lo firmó el rey de la época en Inglaterra, Juan Sin Tierra, ante la presión que ejercieron los nobles, los varones, pero varones como título de nobleza, y los eclesiásticos. Y ante la posibilidad de que hubiera una rebelión de resultados terribles, Juan Sin Tierra se vio obligado a firmar ese documento. En ese documento se reconocen algunos derechos para los nobles, para la iglesia y para los pequeños burgueses en las ciudades. Todavía no llega al nivel del pueblo, pero ya es un antecedente muy importante y la Carta Magna, aunque a poco tiempo de haberla firmado Juan Sin Tierra trató de dejarla sin efectos, la desconoció, sin embargo adquirió fuerza y constituye la base del derecho constitucional en el Reino Unido, de tal manera que hasta la fecha, en forma coloquial, a nuestras constituciones solemos decirles Carta Magna, ¿verdad? La Carta Magna, seguramente ustedes han visto que así a veces se habla de las constituciones. Bueno, pues allí arranca, fíjate, estoy hablando de hace 800 años, porque la Carta Magna se firmó
el 15 de junio de 1215. Entonces ya pasaron 8 siglos, 800 años de la firma de ese documento. Estábamos en la Edad Media, en la época de las Cruzadas. Consecuentemente, esa manifestación de los derechos de las personas no es algo novedoso, no es algo de nuestro tiempo. En la misma Inglaterra se firmaron en reinos sucesivos una serie de documentos, ¿sí? Como los estatutos de Oxford y algunas otras documentaciones que forman la base del derecho constitucional inglés. Por cierto, Inglaterra no tiene una constitución en un solo documento como lo tenemos nosotros. Tú no puedes ahorita ir a comprar la Constitución de Inglaterra porque no la hay así como un solo libro como lo tenemos nosotros, no. Hay una serie de documentos que forman su derecho constitucional y arrancan precisamente con la firma de la Carta Magna. Ahora bien, cuando viene la independencia de los Estados Unidos de América, en 1776, la Constitución no dice nada sobre derechos humanos. La Constitución tiene unos cuantos artículos, creo que son 27 artículos, y hablan de la estructura de gobierno de los Estados Unidos, pero no tiene alusión, la Constitución original, la Carta de Virginia, no tiene una alusión específica de los derechos del hombre. Lo que sucede ahí es que luego hubo enmiendas. La Constitución de los Estados Unidos es la misma que hicieron los patriotas que formaron el país en el siglo XVIII, nada más que ha sufrido algunas enmiendas, una treintena de enmiendas a lo largo de su historia. Por ejemplo, cuando dieron la libertad a los esclavos, pues hubo que hacer una enmienda a la Constitución. Entonces, entre las primeras enmiendas hay una declaración de los derechos del hombre. Esto estamos hablando del siglo XVIII, en el momento en que nacen los Estados Unidos. Al poco tiempo, en 1789, estalló la Revolución Francesa. Y los franceses también hicieron, ahí sí también, una declaración ellos le llamaron derechos del hombre y del ciudadano, ¿sí? Entonces son dos documentos que tenemos que ver, las enmiendas a la Constitución que forman los derechos del hombre en los Estados Unidos y los derechos del hombre y del ciudadano en la Revolución Francesa. Entonces, si nosotros vemos a lo largo de las primeras constituciones que hubo, no había en el texto de la Constitución derechos específicos para la población. Por ejemplo, nosotros aquí, antes de nuestra vida independiente, tuvimos 2 constituciones. Una de ellas todavía como miembros del Imperio Español, la Constitución de Cádiz de 1812. Esa Constitución, si tú la lees, habla de la estructura de gobierno, pero no habla de los derechos de las personas. Es un documento largo, muy amplio, pero habla de la organización política de España y de su imperio, claro, de sus colonias. La Constitución misma se llama Constitución Política de la Monarquía Española. Entonces no trae derechos del hombre, sino que antes, durante y después de su promulgación se expidieron leyes en donde ya había derechos de las personas. Por ejemplo, se prohibía la esclavitud, se prohibían la pena de azotes, se prohibía, por ejemplo, las marcas con hierro candente, etcétera, la tortura, pero ya en leyes separadas, no venía en el texto de la Constitución. Agradecemos su compañía. Nos vemos la próxima semana con más de los trabajos realizados en torno a la serie Justicia y Litigio Electoral. Soy Paloma Orona García, esto fue Conócete, donde se analizan y discuten temas relevantes y de impacto social. Hasta la próxima.